Él nos dirija, Él nos hable a través de su palabra. Lo que está aquí es palabra de Dios. Si usted quiere decir, ¿qué Dios? Aquí va a hablar Dios. Dios habla por su palabra. Su palabra es la voz de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por este día y gracias por este momento que hemos vivido ya hasta este instante donde hemos compartido, hemos escuchado tu palabra, la escuela dominical, nos hemos gozado de las alabanzas, Señor. Gracias porque tú estás presente en todo esto. Te pedimos para que ahora nos hable a través de tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, la necesidad que hay en nuestro corazón. Conoces a cada uno, Señor. Que tu palabra impacte nuestra vida, que nos ilumine y que nos sirva, Señor, para ir a ti, que eso es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Discúlpeme si tomo un poquito de té, se me seca mucho la garganta. Bien, vamos a ir a Romanos 3, 9 al 20. No vamos a ir a otro libro, otro año, no, ahí mismo donde leímos. El hombre, y nos pasa a nosotros también, tendemos a pensar de que somos, dentro de todo así, somos buenos. Pensamos, miramos al malo, miramos al que roba, miramos al que asalta, y decimos nosotros, sí, no somos tan malos, podemos decir. Y en general la gente, a su manera, incluso el que roba, puede decir que es bueno porque él ayuda a su familia, cualquier justificación, podríamos decir. Pero hemos leído este pasaje que nos habla de la condición que tiene el hombre. ¿Cuál es la condición que tiene el hombre? Pecador. Y usa un término aquí Pablo, que por eso le puse ahí culpable, porque los términos que ocupa Pablo para escribir esta carta son términos judiciales de un juicio. Tenemos en nuestra mente el contexto de lo que es un juicio, cómo funciona, el abogado, etcétera. Sabemos todo eso. Vemos películas, series donde hablan, salen juicios. Tenemos eso en nuestra mente. Y en toda la historia han habido juicios, desde que el hombre existe. Entonces, la condición de toda la humanidad es que está, como dice el versículo 9, bajo pecado. Leámoslo para que no andemos diciendo cualquier cosa. ¿Qué pues? Y recordemos que aquí Pablo, ¿a quién le está hablando? A los que están en Roma, que eran creyentes, pero eran judíos, ¿se acuerdan? Por eso Pablo está escribiendo, primero les dijo, cuando empezó el capítulo, que lo vimos la semana pasada, él les preguntó, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Recordando, si es que el judío es superior porque era el pueblo escogido. Entonces dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y en esa pregunta él dice, mucho, en todas maneras. Y empieza a explicar lo que vimos la semana pasada, por qué tenía esa ventaja el pueblo judío, al ser un pueblo elegido por Dios. Pero ahora dice, ¿qué pues? Somos nosotros. ¿A quién es nosotros? ¿A quién se está refiriendo? A él mismo y a los que está enviando la carta. Mejores que ellos que quiénes. Que los gentiles. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. O sea, no hay forma, no hay otra respuesta que un no. No hay. No hay en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y eso lo vimos en el capítulo 1, el capítulo 2, cómo empieza a dar una lista de cómo es el hombre, cómo está llevado al pecado. Lo vimos en el capítulo 1, puede repasarlo, la lista tremenda que vimos ahí, que estamos todos identificados. Y ahí está diciendo, nosotros no somos mejores si es que Dios nos eligió, si es que el pueblo judío está ahí escogido, no significa que sean mejores. Aquí vamos a ver, y Pablo va a decir,
Oye, no somos mejores. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué cosa? ¿Quiénes? Todos. Todos están bajo pecado. Y en la mañana vimos una pasadita que lo dijo el pastor al final. Cuando Adán pecó, ¿cuál era el aviso que dio Dios? Si comierais de este fruto, ¿qué iba a pasar? ¿Desierto? Moriréis. Y esa debiera ser una evidencia para decir, a ver, ¿yo muero? ¿Alguien de aquí no muere? Todos morimos. Y el humano es el único que sabe que va a morir. Evidencia de que estamos bajo pecado, bajo la sentencia que Dios dijo allá a Adán, de cierto moriréis. Porque si bien está la muerte espiritual, que también ocurrió, pero también ocurrió la muerte física, porque todo empezó a degradarse. Todo tiene un proceso y todo cuerpo tiene su proceso de vida, crecimiento, envejecimiento y muere. Evidencia de que estamos bajo el pecado. ¿Pero qué significa que estamos bajo el pecado? ¿Que estamos abajo de él? ¿No? ¿Qué significa? Que estoy acostumbrado a hacer en la escuela, por eso como que les pregunto mucho. Significa que estamos bajo su dominio, bajo su autoridad. Controlados por el pecado. Pero ¿tenemos idea de lo que es el pecado? ¿De lo que significa el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo? ¿Qué tanto pecado? ¿Que hay que pedir perdón por los pecados? ¿Qué tanto color que le ponen del pecado? Vamos a ver por qué Pablo aquí está diciendo, miren, está escrito. Porque ¿qué hacían los judíos de pequeñitos? ¿Qué le enseñaban a ellos? La escritura, las leyes, se la aprendían de memoria y la repetían, y la repetían, y la repetían. Y era su vida las escrituras. Ellos sabían. Por eso Pablo está aquí encajando lo que ellos sabían para que entiendan qué está pasando con el hombre. No es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Pablo en el momento. Así, mira lo que el Señor me iluminó, como dicen algunos hoy en día. Tuve un sueño. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo cómo está escrito. O cómo está escrito. Cómo está escrito. Y va a dar una lista. Y todos estos versículos siguientes son del Antiguo Testamento, porque dice cómo está escrito. Cómo está escrito. Y él está presentando aquí entonces una acusación. Una acusación. Cuando alguien lo llevan detenido es porque está acusado de un delito. Está acusado. Entonces aquí va a decir de qué está acusado el hombre. O como él dice, todo, porque también se incluyó. ¿Se dio cuenta que se incluyó? Él dice, nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él está incluido. No está diciendo ahí, Pablo, ya mire ustedes. No. Toda la humanidad. Y vamos a ver entonces, téngame paciencia, porque tengo aquí como para unas 2 horas, yo creo. No, tranquilo. Pero sí que vamos leyendo. Si tiene su Biblia, por favor. Si tiene que marcar, marque su Biblia ahí, ráyela. O su celu, como quiera. Pero pongamos atención porque esto está en un filete muy grueso. Hablamos de carne. Vamos a ver si tragamos esto. Bien, vamos, versículo 10. ¿Cómo está escrito? ¿Qué cosa? No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. De primera al hueso. No hay justo ni aún uno. ¿Qué significa justo? No hay mucho que explicar ahí. ¿O sí? Dejémoslo en cómo Dios creó al hombre. Ahí, cuando lo creó.
¿Pero qué dice Pablo? No hay justo ni aun uno. Recordemos que esto lo está sacando ¿de dónde? De la Escritura. Y vamos a ir allá. Salmo 14. Salmo 14. Aquí da el contexto de dónde sacó Pablo lo que está diciendo. No me miren feo por si acaso, porque esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Estoy transmitiendo lo que dice acá. Dice Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros no, porque nosotros creemos, no somos necios. Tranquilo, tranquilo. No se me suba por el chorro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y mire el versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? Pablo diciendo lo que está en el corazón del hombre, la condición del hombre. Recordemos eso, la condición del hombre es esta. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. Después dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Pero yo entiendo muchas cosas, yo estudié, yo sé muchas cosas y se me hacen fácil algunas cosas, pero está hablando de entender las cosas espiritualmente, ¿sí o no? El estándar que Dios pone para el hombre, ¿cuál es? El de él mismo. Pero ¿cómo vamos a ser igual a Dios? Es el estándar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién lo dijo? Jesús. Él dice que el estándar es allá. Allá. Entonces, cuando dice no hay quien entienda, está diciendo que somos ignorantes espiritualmente, que es incapaz de entender a Dios y no tiene inclinación para hacerlo. O sea, no entendemos a Dios y tampoco queremos entenderlo. Esa es la condición del hombre. Cuando digo todos, todos. Ángela también, ¿sí? Elías, Luquita, ¿sí? Ya, desde ya. Todos tenemos esta condición. Se habla de igualdad en el mundo, ¿sí o no? Igualdad, queremos igualdad. En ese sentido somos todos iguales. Todos tenemos la misma condición delante de Dios. Somos ignorantes. ¿Cómo que ignorantes? Sí, ignorantes del Señor. Ojo, recordemos que no significa conocimiento. Hay mucha gente que conoce la Biblia, que estudia incluso hasta teología y sabe mucho de la Biblia, pero no entienden, porque no han sido iluminados por el Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero como si la Biblia dice, el que busca halla, ¿sí o no? Y aquí dice, no hay, ¿se está contradiciendo la Biblia? Ay, sí, no. ¿Busca o no busca? ¿Qué evidencia tenemos de que el hombre busque a Dios? Las religiones. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no está buscando al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque lo inició él. ¿Y cuál es el Dios verdadero? El Dios de la Biblia. Voy a leerle algunos versículos, no los voy a hacer buscar para que no perdamos tanto tiempo. Pero parece que voy a perder igual porque se me perdió.
No, aquí lo tengo. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan, vamos a ver lo que busca el hombre, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es la búsqueda del hombre. Por eso se crean tantas religiones. Es una búsqueda de Dios equivocada, no basada en lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. El hombre fue creado a imagen de Dios y tiene esta conciencia de que aquí hay algo malo y trata de buscar erróneamente porque no entiende y se fabrica sus propios dioses. Es más, tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros también consideramos que estamos aquí porque estamos agradando a Dios, porque yo vengo todos los domingos y transformamos esto en una rutina donde yo creo que estoy agradando a Dios, al venir acá, eso es religión. No me mire feo, tranquilo. Vamos, dice, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Luego dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. Y esa palabra de desviar habla de aquellos que van en la dirección contraria. Este es el camino, no, el hombre va para otro lado. O un soldado que la batalla estaba allá y ese soldado va para el otro lado. Ese es el desvío que está diciendo aquí. Completamente contrario a lo que es Dios. Dice, todos se desviaron. ¿Y recuerda ese versículo de Isaías 53? Sí, por ahí está en su mente. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y estamos viendo que en realidad todo lo que está diciendo Pablo está confirmado por su palabra. De hecho, todo lo que está aquí está escrito. Pero lo podemos confirmar con otros pasajes. No tengo la hora. No sé dónde dejé mi celular. Una 7. Ya. Bueno, está malo ese reloj. Ya, no importa. Vamos. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué cosa? Inútiles. ¿Qué significa inútiles? También no hay mucho que explicar, ¿sí o no? Que no sirve para nada. Pero dice a una. ¿Se da cuenta que siempre es global el término? A una, todos. Todos. Oiga, pero yo sí sirvo para algo, yo... No, dice inútiles. El término habla de leche agria y rancia, que no sirve para nada, no sirve para hacer mantequilla, queso, nada. ¿Sirve para qué? Para ser eliminada. Eliminada. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. ¿Cómo están inútiles? Ignorantes. Yo no lo digo. Nuestra condición delante de Dios. Sigamos adelante mejor. Dice, a ver si hay algo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Se acuerda del contexto? O sea, lo que pensaban los judíos de los sepulcros, ¿sí o no? La ley lo decía, que ni siquiera debían tocar un cadáver, sino que quedaban contaminados, etc. Y aquí está diciendo sepulcro, ¿qué? Abierto. Abierto. ¿Por qué se cierran los sepulcros? Por el olor. El olor, pudredumbre, etc. Pero dice que sepulcro abierto es su
es su garganta. O sea que hablamos, ¿qué cosa? Me salté uno, perdón. ¿Ven? No me están ayudando. No hay quien haga lo bueno. Vamos a ir atrás porque después viene el sepulcro. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. De nuevo se repite lo mismo, ¿sí? No hay ni siquiera uno. No hay uno. No hay nadie. Y aquí podemos detenernos un poquito porque dice, no hay quien haga lo bueno. Y ahí alguien ya le puso color Pablo, ¿cómo? Si yo conozco gente que hace cosas buenas, yo también conozco gente que hace cosas buenas. De hecho, hay gente que uno dice, podría ser cristiano, pero no es cristiano, pero hace cosas buenas, qué sé yo, ayuda a la gente, buen compañero, buen papá, todo, podríamos decir, todo lo que hace lo trata de hacer bien. Entonces, ¿cómo aquí dice? No hay quien haga lo bueno. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando aquí? De la condición del hombre frente a quién. Frente a Dios. No es frente a nosotros, es frente a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? No hay quien haga lo bueno según el estándar de Dios. Recordemos que el estándar de Dios tiene que ser igual a mí. Es el estándar de Dios. No hay quien haga lo bueno. Lo que es moralmente correcto, pero conforme al estándar de Dios. En otras palabras, si yo... Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda esto. Porque tenemos esta idea siempre de que sí, hacemos cosas buenas y tenemos sentimientos buenos, etc. Pero para el estándar de Dios es como... Supongamos que hay dos personas aquí. Hay dos personas paradas. Y yo les digo, tienen que saltar donde el Fran y el que salte hasta allá gana el premio. Entendemos que uno va a saltar 3 metros y el otro, si corre un poquito más, va a saltar 4 y se va a caer. Pero, ¿qué va a pasar? Por mucho que se esforzó, por mucho que lo hizo mejor que el otro, ¿sí o no? Pero no llegó a donde Fran. Porque es imposible. Es el estándar de Dios. Podemos moralmente hacer cosas, sí, que están conforme a la bondad de Dios, pero no llegamos al estándar de Dios, que está mucho más lejos. Y por eso la condición del hombre es, no hay quien haga lo bueno delante del Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, ese ya lo vimos. Y sobre ese tengo un versículo también que está en Mateo 12:34, no lo busque, donde dice que de la abundancia del corazón, se la sabe, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo lleno un vaso de agua, va a salir agua. Si yo lleno un vaso de café, va a salir café, no va a salir otra cosa. Lo que está en el corazón es lo que va a salir en nuestra boca. Y va a seguir explicando con respecto a esto. Dice, con su lengua, ¿qué hacen? Engañan. Yo nunca he engañado a nadie. Es la condición del hombre, hermano. Nuestra lengua es engañosa. Mentir y engañar son parte habitual de nuestra vida. Mire, vamos a ver un versículo, Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Para recordar de qué lado es esto. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por ahí va. Porque, ¿qué cosa? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. Y toda la humanidad es igual. Pero ¿cómo si yo no miento? Recordemos la condición del hombre delante de Dios. Veneno de áspidez hay debajo de sus labios. ¿Qué es veneno de áspide? ¿Qué áspide? La serpiente, que tiene veneno. A veces se habla de la señora copuchenta, no, esa es venenosa. Pero recordemos Jesús. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo trató a los fariseos? ¿Qué les dijo? Pero referente a la serpiente, ¿cómo les dijo? Víboras. Víboras. Porque ¿qué hacían ellos? Inyectaban veneno espiritualmente a la gente. Ellos eran víboras. Es la condición del hombre cuando nos dice el Señor que es así. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Generación de víboras. Su boca está llena de maldición y amargura. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Se acuerda de Isaías? Sí, yo sé que se acuerda. Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: ay de mí que soy muerto. ¿Por qué dijo eso Isaías? Porque siendo hombre inmundo de labios, él está reconociendo su condición delante de Dios. Pero era el profeta, ¿cómo iba a ser inmundo de labios? Reconociendo su condición delante de Dios. A veces somos muy buenos para justificar cualquier falta que tenemos. Entonces decimos, es que no hay nadie perfecto, todos nos equivocamos. Y ahí salvamos muchos errores que hacemos, ¿sí o no? Isaías aquí reconociendo delante del Señor: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, dice después el versículo. Inmundo de labios, y habitando en un pueblo inmundo de labios. Ahí está diciendo lo mismo, ¿sí o no? Todos en la misma condición. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No, ya le puso color. ¿A derramar sangre? ¿Cuándo? Con suerte mato a un zancudo para que tenga sangre. ¿Pero qué dijo Jesús? Veámoslo. Para que no digan, él está inventando. Veamos, a ver qué dice Jesús. Mateo 5, 22. Pero yo os digo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios ve nuestro corazón. Y la condición de nuestra vida es esa. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. En nuestra esencia está el hacer mal. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y es como ya diciendo algo más lógico de lo que está ocurriendo con toda la condición que tiene el hombre. El pecado, ¿qué es lo que trae solamente? ¿Qué condición trae? Trae felicidad, trae paz, trae alegría, trae gozo. ¿Qué trae el pecado? Destrucción.
Destrucción. Por eso dice quebranto. Habla de destruir. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es la destrucción que trae el pecado, la miseria que trae el pecado, que son las consecuencias. Consecuencias de dolor y de angustia. Eso produce en la condición del hombre, estar bajo el pecado, produce solamente consecuencias nefastas de miseria, de destrucción. Porque el pecado no solo afecta a la persona, sino que siempre, siempre, siempre contamina a los de nuestro alrededor, siempre contamina a nuestros familiares, etc. Porque el pecado no es algo así pequeño, no es algo así, sí, le pido al Señor perdón. El pecado es grave, una condición sumamente peligrosa. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice, versículo 13, no, perdón, es el 17, sí, muy bien, tan atentos. Y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Y claro, estudiando esto, los que han estudiado historia, la historia del hombre siempre ha ido acompañada de ¿qué cosa? De guerra. Mire. De guerras. Pero la guerra no empezó así, ya vamos a pelear con el otro. No empezó así de la nada. Nace siempre en el corazón del hombre, nace siempre con palabras. Porque un rey dijo algo del otro rey, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido tiempo de paz. Una evidencia más de la condición del hombre delante de Dios. Nunca ha habido paz. ¿Se promete paz? Sí. No, ahora sí va a haber paz. No, ahora sí vamos a aumentar la seguridad y va a haber paz. No, no va a haber, porque la condición del hombre no la arregla el hombre mismo. Y vamos a ver qué tenemos para todo esto. Dice, no conocieron caminos de paz. La inclinación del hombre siempre es a alejarse de la paz. Porque él no sabe, porque él no entiende, porque él no busca a Dios, porque él no quiere a Dios, porque él se goza en su pecado. Esa es la condición del hombre. Él le gusta el pecado y no quiere dejar el pecado. Esa es la condición del hombre. Cuando digo el hombre, estamos hablando de todos nosotros, los que estamos aquí también. Esa es nuestra condición. Delante de Dios somos pecadores. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y era como algo obvio, ¿sí o no? De todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, no hay temor de Dios delante de ellos. ¿Y qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Vamos a buscar aquí un salmo donde habla un poquito de esto. Salmo 36, versículo 1. Que, bueno, es la cita que estamos viendo, pero la vamos a confirmar acá. 36, versículo 1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está la cita que está diciendo Pablo. Y mire lo que dice el Salmo 16, para que veamos qué es esto del temor de Dios. Salmo 16, el versículo 8. Para que sepamos qué es lo que es el temor de Dios. Dice, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y eso lo vimos una pasadita en la mañana, ¿sí o no? A Jehová ha puesto siempre, ¿dónde? Delante de mí. Ese es el temor de Dios. Ahí Dios, por medio de la historia de toda la iglesia,
vemos maravillas que ha hecho Dios para que el hombre le tema, ¿sí o no? Cuando se presentó ahí al pueblo de Israel en el monte, humeaba y había ruido, habían bocinas, para que el hombre viera que debía temer a Dios. Y de esta forma, a lo largo del tiempo, siempre Dios mostrando que había castigo. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Cuál fue su castigo? ¿Ah? Y dice que en los cristianos entró un temor de Dios. Y está bien que el hombre sienta, a veces gente busca al Señor porque dice, es que yo no quiero ir al infierno porque teme al castigo de Dios. Y está bien que tenga miedo de eso. Pero, más que eso, el temor de Dios significa tener esa reverencia, ese respeto y considerar de que Él está presente en cada instante de nuestra vida. Eso es tener temor de Dios, vivir en la presencia de Él, como que Él está ahí, presente, siempre. Cuando se ve a un cristiano, cuando en su soledad, cuando está solo, ahí se ve el cristiano. No hay temor delante de sus ojos. La condición del hombre no es considerar a Dios en su vida, porque ya vimos, no quiere, no entiende, no lo busca y va a ir siempre en contra de Dios, porque ama, ¿qué cosa? Su pecado. Pero Dios no ama su pecado, entonces siempre va a tener esa lucha. 19, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, lo que todos ellos sabían, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, ¿cuál es el veredicto? Culpable. Pero en los juicios, ¿qué pasa ahí? ¿El acusado qué tiene? Tiene la defensa, ¿sí o no? ¿Y aquí hay defensa? Tranquilos. Pero aquí, en este argumento, no hay defensa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque todos los argumentos que está dando Pablo, no hay ninguno que se pueda debatir. La condición del hombre no puede el hombre decir, es que aquí no. En todos los puntos está el peso de la ley. Condición, culpable. Pero es que aquí no hay defensa. No hay espacio para una defensa que tenga el hombre frente a Dios. ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a ver. Entonces, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué pasa? De nuevo, globalizando todo, ningún ser humano será, ¿qué cosa? Justificado. ¿Qué es justificado? Cuando empezamos dijimos, no hay justo. Eso es justificado. Entonces, nadie puede ser justo delante de Él. Ningún ser humano será justificado delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no está para salvarnos, sino para mostrarnos lo pecadores que somos. La condición que tenemos delante de Dios. No podemos cumplir las obras de Dios. No es por obra, como dice por ahí también su palabra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nunca podremos alcanzar el favor de Dios con nuestros propios méritos. Nunca. Qué triste lo que estamos viendo. No hay una condición favorable para el hombre. Solamente culpable. Culpable. Si bien leímos hasta ahí,
Y quedamos con una sensación como amarga, como que algo falta, ¿sí o no? Algo falta. Algo falta aquí. Vamos a leer entonces. 21. Dice, pero ahora, qué hermoso, pero ahora, ¿qué cosa? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado esta justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. O sea, ahí está. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, la única forma de llegar al Padre, de comunicarme con Dios, de tener relación con Dios, solamente a través de qué? De Jesucristo. Solo a través de Cristo. Qué alivio da este versículo. Pero ahora. Todos estamos dentro del mismo saco, le está diciendo Pablo. Todos somos iguales delante de Dios. No hay obra que me pueda salvar. No hay obra, no hay nada que me pueda salvar. Por mucho que me esfuerce de agradar a Dios por mis propias fuerzas. No. Dice, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. ¿Qué significa tener fe en Jesucristo? Que yo creo en lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué hizo Él en la cruz? Él se hizo pecado. Él llevó el peso del pecado. Ese que no podemos pagar, Él lo pudo pagar. Y yo creo eso. Y al creer eso, ya Él me cubre. ¿Recuerda cuando dijimos nos bautizamos? Nos introducimos en Cristo, estamos en Él. Entonces ya Dios no nos ve como los humanos perdidos, sino que ahora nos ve a través de su Hijo. Y tenemos salvación. Primera de Corintios, estamos terminando. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, más por Él, por la obra de Él. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Se acuerda que leímos? No hay quien entienda. Sabiduría. Justificación. No hay justo. A través de Él, justificación. Santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo que debemos gloriarnos es solamente en Él, no en nuestra obra. Es que yo vine al Señor, es que yo busqué la iglesia. El Señor te iluminó. El Señor te hizo buscarlo. El Señor quiere salvarte. Eso es lo que quiere. Y si estás viendo su palabra, la estás entendiendo, es porque el Espíritu está haciendo una obra en ti para que seas salvo. Y como cristiano también es bueno recordar la condición que teníamos para después volver a una condición de inocente, porque ahora Cristo está en nosotros. Recordemos eso como cristianos siempre. No es nuestro mérito, no es nuestro esfuerzo, pero es que yo vengo y todos pecamos delante de Dios, siempre. Pero es que ahora soy cristiano y ya no debería pecar.
cuando uno es cristiano, no es que ya dejó de pecar, porque Dios nos salva de la condenación. ¿Y por qué entonces seguimos pecando? ¿Por qué será que seguimos pecando? Y esto es una conclusión mía, no sé si... Porque Dios quiere mostrar su gracia. Pero si siempre la muestra, sí, pero cuando pecamos a diario, vamos al Señor. Le decimos, Señor, te ofendí. Porque eso sentimos cuando ya estamos en el Señor. Ya no somos practicantes del pecado, como dice en Santiago. Ya nos practicamos el pecado. Caemos en pecado. Y cuando caemos, pedimos perdón al Señor. Y su gracia es derramada, siempre derramada, pero en ese momento vemos y podemos dar la gloria al Señor porque Él nos perdona. Y vemos su gracia continua, a diario en nosotros. Por eso dice, el justo todos los días tiene de qué arrepentirse. Todos los días. Todos los días necesitamos del Señor. Todos los días recordemos nuestra condición delante del Señor y veamos la gratitud grande que debemos tener para con Dios porque Él nos rescató de esa condición. No había oportunidad. No había ni siquiera una oportunidad. Nada, solamente Cristo. Solo Él nos puede salvar. Eso, hermanos. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestra qué condición tenemos delante de ti. Y gracias por tu salvación. Gracias porque podemos gozarnos en ti, de que tú permites que ahora podamos relacionarnos contigo de una forma correcta, no buscando a ciegas, sino que buscando en tu palabra quién eres tú y lo que quieres para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y recuérdanos a diario nuestra condición para que también en nuestra vida haya gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros, el cambio que has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, y dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.